Vamos a hablar de los hijos nacidos de Dios, porque hay una reflexión, hay personas que dicen, bueno, todos los hombres son hijos de Dios, no importa qué haga, qué no haga, total, somos todos hijos de Dios. Y tenemos que separar la creación, si bien el hombre fue creado por Dios, fue hecho por Dios, formado, hecho y creado por Dios, hoy en día no todos los hombres son hijos de Dios, o no todos los hombres somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios es imprescindible saber qué dice la palabra de Dios para poder reconocerlo. Así que hoy vamos a ver ese tema en profundidad, por supuesto, con todas las referencias de las Sagradas Escrituras, porque de eso se trata. No se trata de hablar lo que a uno le parece, lo que uno crea o suponga, o con su limitado conocimiento, sino que nosotros para eso vamos a la palabra de Dios para ver las verdades de la palabra de Dios, porque la verdad es la palabra de Dios. Así que el tipo de relación que tenemos con Dios es ciertamente una de las cosas más importantes que como cristianos deberíamos saber. La razón es que hay varios tipos de relaciones y si no sabemos cuál es la específica que nos conecta con Dios, es imposible utilizar en su plenitud todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por lo cual, dada la importancia de este tema y la relativa confusión que hay al respecto, es necesario ver lo que la Biblia dice. Y esto no solamente en lo que a nosotros concierne, sino también hacia aquellos a quienes les compartimos y anunciamos el Evangelio del reino venidero. Es importante que nosotros tengamos bien clarito quién es Dios, quién es el hombre, cuál es la relación que está disponible entre Dios y el hombre y cuál es la relación que transita cada hombre. Pero nosotros, principalmente más los ministros, los que tenemos la responsabilidad o los que hemos asumido la responsabilidad de llevar el Evangelio adelante, tenemos que tener bien claro cuál es cada cosa. Lo primero que vamos a considerar es el tipo de relación que está disponible tener con Dios, el análisis de cómo y cuándo esta relación se hace realidad, y todo, por supuesto, sacado, como lo dije anteriormente, de las Sagradas Escrituras. Por favor, acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a arrancar desde el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más claro imposible. Además del primer nacimiento que hemos tenido, está hoy en día disponible nacer, nacer de nuevo, y a partir de ahí, a partir de ese mismo momento, ser hijo de Dios. Como el pasaje que acabamos de leer dice, aquellos que creen en el nombre que Dios ha puesto a nuestra disposición para creer, y el cual veremos más adelante, son hijos de Dios y son nacidos de Dios. En otras palabras, hay dos nacimientos disponibles entonces, que el hombre puede tener. Uno, el que ya hemos experimentado de los padres humanos, y el otro, nacidos de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 3 y al versículo 1, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importantísima información que recibimos de acá. Podemos ver en este pasaje que para entrar al reino de Dios
Es más, para entender qué es el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. En cuanto a la frase nacer de nuevo, es la traducción de la frase griega que significa nacido de arriba, donde la palabra arriba se refiere a Dios, quien por supuesto está arriba. En otras palabras, nacido de arriba significa nacido de Dios. Quien está arriba, Dios quien está arriba, ¿sí? Muy bien, como se puede ver, este pasaje, igual que el pasaje anterior que leímos de Juan 1, 12 y 13, habla del segundo nacimiento que un hombre puede tener, el nacimiento de Dios, el cual, como Jesucristo explica, es un requisito para entrar y conocer el reino de Dios. Y vamos a seguir leyendo a partir del versículo 4 de Juan 3. Continuamos en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente nos dice que hay dos nacimientos que uno debería de tener para entrar en el reino de Dios. Uno es el nacimiento de agua, donde la palabra agua se pone para el primer nacimiento, el nacimiento humano, lo cual vamos a ver más tarde, se llama nacimiento también de la carne. Este es el nacimiento que todas las personas tenemos, que es el nacimiento de nuestros padres biológicos, nuestros padres, los seres humanos. Ese es el nacimiento de agua. Sin embargo, repito, aparte de este nacimiento, el pasaje anterior habla también del segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. En cuanto a la palabra Espíritu, aunque tiene muchos usos dentro de la palabra de Dios, hoy vamos a focalizar en dos nada más. Primero, Espíritu, que es Dios, Espíritu Santo. Vayan por favor a Juan 4, 24. Dios, quien es Espíritu, vamos a ver esta parte. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ver la otra acepción, porque acá vemos muy claramente Espíritu con E mayúscula. Dios es Espíritu, quiere decir que es Espíritu con mayúscula y Dios es exactamente lo mismo. Y los que le adoran en espíritu, esta segunda aparición de la palabra Espíritu, es el don que Él da de Espíritu Santo cuando nacemos de Él. Esa es la simiente que tenemos nosotros para ser hijos de Dios. Entonces, cuando se habla de Espíritu es importante mirar cuál es el uso de esa palabra en el pasaje específico, como lo que acabamos de hacer ahora, y es algo que se debe ver dentro del contexto de cada pasaje. En cuanto a nuestro caso, es obvio que esta palabra se emplea con el primer uso, como Dios, el Creador, que es el dador de Espíritu Santo, y del segundo nacimiento, y esto es el nacimiento de arriba, como hemos visto en los pasajes anteriores. Estamos hablando del nacimiento nada más, cómo una persona pasa de no ser hijo de Dios a ser, a formar parte de la familia de Dios. Volvemos a Juan 3, por favor. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá está de vuelta las dos formas. Del nacido del Espíritu, este Espíritu con E mayúscula es Dios. Espíritu es lo que Él da, su simiente, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu, es decir, nacido de Dios. Como el primer nacimiento de los padres biológicos, los padres humanos, obtuvimos lo que son ellos, esto es carne. Así, en el segundo nacimiento, que es el nacimiento de arriba o el nacimiento de Dios, obtenemos Espíritu, Espíritu Santo. Obtenemos lo que nuestro Padre es, por supuesto, que es lo que Él nos da y nos da de su Espíritu. Eso queda muy clarito. Otro punto más. Como los 5 sentidos de carne que heredamos del primer nacimiento hace posible que nos comuniquemos con nuestros padres humanos, es decir, a nuestros papás humanos los vemos, hablamos con ellos, los escuchamos, los tocamos, nos acariciamos. Así también el espíritu que heredamos del segundo nacimiento nos posibilita comunicarnos con nuestro Padre espiritual, quien es Dios. Es decir, para poder comunicarnos con Dios tenemos que tener de su espíritu. Es imprescindible, ¿sí? Dios puso a disposición del hombre el poder hacerse su hijo a través del segundo nacimiento, que le da lo que él mismo es, que es su espíritu. Eso es importantísimo que tengamos bien claro y lo acabamos de leer desde las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a Juan ahora, Juan 1. Y bueno, ya vimos que está disponible Ser un Hijo. Vamos a volver a leer ahora nuevamente Juan 1, 12 y 13. Y vamos a ver otra parte que se puede observar y podemos sacar conocimiento de esa escritura. Volvemos a leer Juan 1, 12 y dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, sino de voluntad de Dios. Este pasaje, aparte de decirnos que sin duda uno puede hacerse hijo de Dios, también declara cómo esto puede suceder. Como dice, la forma es creyendo en su nombre, esto es, en el nombre que Dios ha puesto a nuestra disposición para creer, y el cual no es otro más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como Pedro, por revelación de Dios, lo dice muy claramente. Por favor, acá acompáñenme en Hechos, libro de Hechos 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que Dios puso a disposición para que toda la humanidad se salve es el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, vayamos a Romanos, ahí está más claro, y esta es la confesión de creencia, y cada vez que podemos en este programa y a cada persona que tenemos enfrente, y cada cristiano deberíamos nombrar este versículo a todas las personas, porque es así. Romanos 10, versículo 9, esta es el paso de vida, de muerte a vida. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo único que se requiere para ser salvo y nacer de nuevo, para así entrar en el reino de Dios, es creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. El hecho de que la única manera de nacer es a través de creer en el Señor Jesucristo, también lo podemos confirmar en otros pasajes. Por favor, primera de Juan 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Clarísimo. Un capítulo antes, primera de Juan 4:15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Listo. Es el único camino, es el único medio, es el único nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder pertenecer a la hermosa y a la gran familia de Dios. Como se puede ver de los pasajes anteriores, cuando uno cree que Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías, el escogido de Dios, ahí automáticamente es nacido de Dios. Así que este pasaje, así como el anterior, nos dicen que la única manera de que seamos llamados nacidos de Dios es creyendo en Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver, casi todas las personas, casi toda la humanidad, porque yo pienso que, y todos sabremos que no debe haber persona que no conozca el nombre de Jesucristo. Ahora, de Jesucristo se puede creer cualquier cosa, se puede creer cosas correctas o cosas incorrectas también del Señor Jesucristo. Que uno sepa el nombre de Jesucristo no significa que uno ya lo va a hacer Señor en su vida, porque solo creyendo lo que la Biblia establece como las cosas que se deben creer para salvación, verdaderamente puede ser de salvación. Este es un punto de especial importancia, porque el diablo ha guiado a grandes masas de personas a creer en algunas cosas buenas de Jesús, como por ejemplo que él era un muy buen hombre o que era un ser muy humanitario, el Señor Jesucristo. Eso es negar, sin embargo, el verdadero fundamento para las cosas de la salvación, como es la resurrección, o que Él es el Mesías y que a través de Él podemos recibir el Espíritu y ser renacidos del Espíritu de Dios. Para que ustedes tengan bien en claro, vamos a Marcos 10:18 y lean este pasaje. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El Señor Jesucristo mismo, a alguien que le dijo maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mateo 19:17 también dice, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y de eso estamos hablando. Si queremos saber quién es el Señor Jesucristo, quién fue el Señor Jesucristo, ver el verdadero fundamento para las cosas de la salvación y qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo acá y qué está haciendo hoy en día como cabeza del cuerpo de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tenemos que saber los que hemos nacido de Dios, tener la información precisa y correcta. ¿Para qué? Para que el diablo no ande engañando y no nos haga creer cualquier otra cosa que tenemos que creer, según lo confirman las Sagradas Escrituras. Creer que el Señor Jesucristo ha sido muy bueno y que es muy bueno no nos hace hijo de Dios. Confesarlo como nuestro Señor y Salvador y que Dios lo resucitó de los muertos, sí, eso sí, nos hace hijo de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios, como muchos creen, porque como dicen, todos creemos en Dios. Sí, es cierto, pero ¿cuál Dios? Para muchos esto es una sorpresa. La Biblia no solamente habla de un Dios, más bien habla del verdadero Dios, el Padre del Señor Jesucristo, y otro Dios falso, que es el diablo, que es el Dios de este mundo. Y vamos a respaldarlo, por supuesto, con las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios 4, por favor, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Además, la Biblia define una y no muchas maneras que guían al verdadero Dios. Ese camino no es más que Jesucristo, como nuestro Señor mismo dijo en Juan 14:6, por favor. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es importantísimo tener todas estas cosas en cuenta.
Jesús es el único camino que lleva a Dios. Creyendo lo que la Biblia requiere que creamos de Él, somos salvos y nacidos de Dios. Todas las otras creencias que se supone que llevan a algún Dios son caminos falsos que, aunque sin duda llevan a un Dios, no llevan al verdadero Dios, al único Dios, al gran Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino a un Dios falso, que es el diablo. Aunque de los dos pasajes anteriores ya debió haber quedado claro que uno nace de Dios creyendo en el Señor Jesucristo, vamos a examinar más pasajes, por supuesto. Vamos a Gálatas 3, por favor, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muchas personas creen que la ley del Antiguo Testamento aún sigue válida y continúan siguiéndola, pensando que ahí van a encontrar la voluntad de Dios para nuestra administración. Obviamente, la causa principal de esta confusión es la inhabilidad de discriminar entre varias administraciones bíblicas. El pasaje anterior nos dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por lo cual, obviamente, la ley ya no es nuestro ayo. Era nuestro ayo, era nuestra guía. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Cristo, ¿ya? Después ya vino Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que ya no nos hace depender o tener que cumplir la ley completamente. Gálatas 3:25 nos dice clarito, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién era nuestro ayo? La ley. ¿Seguimos bajo el ayo? No. ¿Por qué? Por la venida de la fe, y podemos ser salvos al creer en Jesucristo y al mismo tiempo nacer de Dios. De este modo convertirnos, por supuesto, hermosamente, en hijos e hijas de Dios todos. Continuamos en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios, y no termina ahí. No termina, pues todos sois hijos de Dios. Si no serían todos los humanos, sino que continúa la Escritura, dice: por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Cómo lo somos? Al creer en Jesucristo. Ahora no hay ni judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Más bien, todos los que creemos en Jesucristo somos uno, siendo todos miembros de la misma familia, la familia de Dios. Y fíjense ustedes que, en contraposición al mundo, cuya característica principal es la discriminación, en el cristianismo la característica principal es la unificación bajo el nombre del Señor Jesucristo. Esto es hermoso. El mundo divide todo, los rangos, estatus, dividimos a las personas por dinero, por condición cultural, por condición social, por un montón de cosas se divide a la gente. Los pobres, los ricos, los menos ricos, los bien vestidos, los mal vestidos, los negros, los blancos, los rojos, los amarillos, todo lo que quieran. Sin embargo, el cristianismo anuncia y nos da, la característica principal es la unificación bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos todos hermanos, somos todos iguales, somos todos miembros del mismo cuerpo, ninguno es mejor ni peor, ni nada de nada respecto
al cuerpo de Cristo. Es hermoso. Continuamos en Gálatas 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Si nos preguntamos si hemos confesado a Cristo, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. ¿Tenemos derecho nosotros a llamar a Dios nuestro Padre? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque somos sus hijos. Es por eso que el título Padre se usa para Dios tantas veces dentro de esta administración. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego de Pentecostés, nuestra filiación, nuestra relación con Dios es la de padre e hijo. Antes eran siervos, ahora somos hijos de Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo se obtuvo esto anterior de ser hijos? Bueno, solamente creyendo en el Señor Jesucristo y su resurrección. Simplemente eso, no tuvimos que hacer más nada, porque todo el sacrificio lo hizo Dios entregando a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo entregando su vida por nosotros. Así de simple. Así de simple para nosotros, como siempre decimos. Para el Señor Jesucristo no fue simple, porque Él tuvo que padecer la cruz. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Señor Jesucristo es puro hoy. Y esa es la esperanza que tenemos de verlo como Él es ahora. Por eso ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que dice este hermoso pasaje de Escritura. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Cuándo? Bueno, el texto no dice cuándo alcanzamos no dice que cuando alcanzamos un nivel de muchas obras, cuando hacemos tantas cosas, cuando nuestro comportamiento es tan intachable que es tan blanco y tan puro. No. Somos hijos de Dios cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo. No dice tampoco que sos un hijo de Dios después que te morís. No dice eso. Dice que ahora, hoy, vos confesaste al Señor Jesucristo, listo, hoy ya sos hijo de Dios, listo, se terminó ahí. Y podés empezar a gozar de los beneficios de ser un hijo de Dios. Es una realidad que ahora sucede y empezó a partir del día que confesamos y creímos a nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Mateo 7. Dios da siempre lo mejor para todos. 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nos hacemos hijos de Dios, accedemos a todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Y esa es una característica eterna de nuestro Dios. El dar lo mejor, el amar a su creación, a sus hijos, a la humanidad, es su esencia. Dios es amor. Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros.
no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros son tan grandes y tan hermosos que no nos alcanza, no tenemos la capacidad. Eso es lo que está diciendo eso. Dios cuida de nosotros, sus amados hijos, más de lo que pensamos, más de lo que entendemos. Ese es el beneficio de nacer de Dios. Pero Dios ya era así antes de que podamos inclusive ser sus hijos. Y si no renació todavía, si no confesó a quien me esté escuchando, bueno, confiese Romanos 10:9 y pase a integrar esta familia hermosa. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esos son los beneficios, eso es ser un hijo nacido de Dios. Mateo 10:30. No pensemos que Dios tiene tanta ocupación que no se puede ocupar de nosotros. Escuchen este versículo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Nuestros cabellos están todos contados. Eso es lo que Dios, así nos ve Dios a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que estar es gozosos y entender quiénes somos, qué posición ocupamos hoy delante de Dios. Somos sus hijos. Es posible que hayamos tenido razones para tener miedo cuando no teníamos a nuestro Dios y cuando no sabíamos que podíamos ser sus hijos. Sin embargo, eso ya no sucede hoy. Hoy somos hijos de Dios, los hijos del Creador, de los cielos y de la tierra, de aquel que lo hizo todo, de el que hizo lo visible y el que hizo lo invisible. ¿Qué es imposible cuando tenemos un Padre tan poderoso? ¿A qué le vamos a temer? ¿Tribulación, persecución, hambre, desnudez, espada? ¿Qué? Romanos 8, por favor, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 36. Escuche bien esto. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Saben por qué? Porque el diablo nos quiere matar. El enemigo nos quiere matar, nos quiere destruidos, siempre quiso la destrucción de la creación más importante de Dios, que es la humanidad. Por eso, y más si renaciste del Espíritu de Dios, somos contados, somos el blanco del enemigo. Pero ¿qué pasa en el versículo 37? Antes que esto, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en todas estas cosas. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios en Cristo. En todas estas cosas, más que vencedores. Juan 14:12, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Tenemos el poder de Cristo acá en la tierra. Está escrito, no lo escribí, no se me ocurrió, no se le ocurrió a ningún hombre esto. Esto es sabiduría de Dios revelada, es el Espíritu Santo que ha revelado estas cosas para nosotros, para todos nosotros. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos fortalece? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien somos renacidos y somos nacidos de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Verlo como Él es al Señor Jesucristo. Tal es el poder que tenemos como hijos de Dios, y no es un poder que viene de nuestro primer nacimiento, sino que viene del segundo nacimiento, que es el nacimiento de Dios. Por eso en Cristo Jesús. No es un poder que tenemos que al creer en nosotros mismos. Es un poder que tenemos al creer en Cristo y las habilidades del Dios Todopoderoso, quien ahora es nuestro Padre y nos respalda en la vida. Ese es el poder que tenemos. Esos somos los hijos de Dios. Y para ir terminando, vamos a
a examinar un pasaje de Escritura que tiene una aparente contradicción, pero bueno, ya lo vamos a ver. Gálatas, por favor, 4. Vamos a leer del 4:4 al 6 y después les voy a decir cuál es el pasaje en cuestión. Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Muy bien, el versículo en cuestión, y la frase en cuestión, es en el versículo 5 de Gálatas 4, donde dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Basado en esta frase, muchas personas creen o suponen que no somos hijos de Dios por nacimiento, sino que somos hijos de Dios por adopción, por esta palabrita que aparece acá, adopción, ¿no es cierto? No obstante, si repasamos todo lo que hemos visto hasta ahora, queda más que claro y es más que suficiente para demostrar que tal interpretación de adoptados no puede estar de acuerdo con la Biblia, porque sería contradictorio con todo lo que vimos, porque hemos visto mucho nacido, para nacer, os es necesario nacer de nuevo, no dice os es necesario que os adopten, no dice eso, sino que dice nacer. Así que claramente queda establecido que es un nacimiento. Además, que una persona puede ser ya sea hijo adoptado o hijo de nacimiento, pero es evidente que estas dos situaciones, siendo alternativas, no pueden sucederle a la misma persona simultáneamente. Es decir, yo no puedo ser o soy hijo de nacimiento o soy hijo adoptivo. No puedo ser hijo de nacimiento y adoptivo. Porque la Biblia, aunque dice que somos nacidos, también dice que somos hijos adoptados de Dios. ¿Será una contradicción? Bueno, la respuesta ya sabemos que no, porque nuestro Dios es perfecto y por supuesto su palabra también es perfecta. Pero lo que no es perfecto muchas veces son las traducciones que se pueden y que pueden hacer los hombres. Esta palabrita que se tradujo adopción en realidad significa la ubicación como hijos. La ubicación como hijos, no la adopción. No es que te adopto, sino que te doy el lugar que te ubico como hijo, como lo que verdaderamente sos. Eso es lo que significa. No significa te adopto como hijo. Entonces ahora vamos a ver cómo sería la traducción más exacta de Gálatas 4:5. Diría lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la ubicación de hijos. Entonces ya es distinto. No es la adopción como hijo, sino la ubicación como hijos. Y no hay ninguna adopción, hay nacimiento. Uno nace del Espíritu de Dios cuando confiesa al Señor Jesucristo. Vamos a cerrar con 1 de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por el mundo. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos recordás quiénes somos delante tuyo, qué hiciste por nosotros para que podamos tener esta nueva identidad de ser tu Hijo, Señor. Gracias por darnos todos los elementos necesarios para poder acceder a vos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por el poder que tenemos, por entender muchas cosas que sin tu palabra y sin la visión correspondiente de parte tuya, Señor, no vamos a lograrlo nunca. Gracias, Padre, por bendecir cada persona en este día que ha escuchado tu palabra, por darle el entendimiento y la sabiduría, Padre, para que pueda conocerte mejor y poder disfrutarte, Padre, porque sos un Padre para disfrutarte, sos un Padre de amor, sos amor. Gracias por esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.